¿Alguna vez has sentido esa opresión en el pecho cuando alguien critica tu trabajo o ataca tu carácter? Esas ganas inmediatas de defenderte, de replicar, de probar que el otro está equivocado. Si sientes eso, debes saber que estás entregando las llaves de tu felicidad en manos de terceros. Los hombres de mayor éxito en la historia, los líderes inquebrantables y los genios que cambiaron el mundo, no llegaron a donde están porque nunca fueron criticados. Llegaron allí porque descubrieron una actitud secreta, una técnica mental poderosa venida del estoicismo que los vuelve inmunes al veneno de las palabras ajenas. Hoy te voy a revelar exactamente cómo usar esta sabiduría milenaria para transformar la crítica en combustible o, simplemente, en silencio absoluto en tu mente. Prepárate, porque después de este vídeo, nadie tendrá el poder de derribarte con palabras nuevamente. Deja tu like, suscríbete al canal y vamos a construir tu armadura mental ahora mismo. El secreto de la indiferencia selectiva. La primera capa de la actitud secreta es entender que la crítica de otra persona es solo un evento externo. Para los estoicos, lo que los demás dicen sobre ti forma parte de las cosas que no están bajo tu control. Y si no está bajo tu control, no debe tener el poder de perturbar tu paz. Los hombres de éxito practican la indiferencia selectiva. No ignoran a la persona, ignoran el impacto emocional que las palabras tendrían. Imagina que alguien te entrega un regalo envuelto en papel sucio. Si no extiendes las manos para aceptar el regalo, la basura sigue perteneciendo a quien intentó entregártela. El secreto es exactamente este. No aceptes la crítica como un regalo para tu alma. Deja que las palabras floten en el aire y caigan al suelo, sin penetrar nunca tu piel. Cuando dejas de reaccionar, comienzas a gobernar. La disciplina del asentimiento. Existe un proceso que sucede en milésimas de segundo en tu mente cuando recibes un ataque. El estoicismo llama a esto dar tu asentimiento. Cuando alguien dice que eres incompetente, el dolor no viene de la frase de la persona, sino del momento en que estás de acuerdo internamente con ella. La actitud secreta de los hombres de éxito es hacer una pausa antes de estar de acuerdo. Analizan la crítica como un científico analiza un objeto en un laboratorio. Se preguntan si aquello es verdad o si es solo la proyección de la frustración ajena. Si es verdad, usan la información para mejorar. Si es mentira, simplemente no dan su asentimiento. Sin tu acuerdo interno, la crítica pierde toda su fuerza y se convierte simplemente en un ruido sin sentido. Como el ladrido de un perro que no conoce el camino que estás recorriendo. El filtro de la verdad y la utilidad. Marco Aurelio solía decir que si alguien pudiera probar que estaba equivocado en sus pensamientos o acciones, cambiaría de buena gana. Pues buscaba la verdad, y la verdad nunca perjudicó a nadie. Lo que perjudica es persistir en el error y la ignorancia. Los hombres de éxito no tienen miedo de la crítica constructiva. La usan como un consultor gratuito. Si un crítico señala una falla real, el hombre sabio agradece y corrige el rumbo. Sin embargo, si la crítica es solo maldad o envidia, la descarta inmediatamente. Posee un filtro mental de 2 niveles. Primero pregunta si lo que fue dicho es un hecho. Segundo pregunta si el crítico es alguien a quien respeta. Si la respuesta es no a ambas preguntas, la crítica es enviada a la papelera de la mente sin ninguna vacilación. La percepción de la proyección ajena. Un secreto profundo que pocos entienden es que la crítica dice mucho más sobre quien critica que sobre quien es criticado. Cuando una persona te ataca con ferocidad, está revelando sus propias inseguridades, su propio miedo y su propia visión limitada del mundo. Al entender esto, el hombre de éxito deja de sentir rabia y pasa a sentir una especie de compasión distante. Percibe que el crítico está sufriendo de una enfermedad mental llamada ignorancia.
Epicteto decía que si alguien habla mal de ti, solo debes sonreír y decir que la persona probablemente no conoce tus otros defectos, pues si los conociera, no habría mencionado solo esos. Esta postura retira todo el placer del agresor y te mantiene en la cima de la jerarquía moral. Te conviertes en el observador, mientras el otro se convierte en el prisionero de sus propias emociones. El silencio como arma de poder. Observa a los grandes líderes en momentos de crisis. Rara vez gritan o se explican excesivamente. La actitud secreta involucra el uso estratégico del silencio. Cuando recibes una crítica y no respondes inmediatamente, creas un vacío de poder. La persona que te criticó espera una reacción. Quiere que te rebajes a su nivel. Quiere el conflicto porque el conflicto valida su existencia. Al permanecer en silencio y enfocado en tus objetivos, comunicas que su opinión no es lo suficientemente relevante para merecer tu tiempo. El tiempo es tu activo más valioso. Gastarlo defendiéndote de quien no construyó nada es un error fatal. Los hombres de éxito protegen su tiempo y su energía como si fueran tesoros sagrados. Dejan que su éxito haga el ruido por ellos. La construcción de la ciudadela inquebrantable. Para aplicar esta actitud secreta de forma consistente, necesitas construir lo que los filósofos llamaban la ciudadela interior. Es un espacio dentro de ti donde el valor propio está definido por tus acciones y tu virtud, y no por los aplausos o abucheos del público. Muchos hombres son como hojas al viento. Si el mundo los elogia, se sienten grandes. Si el mundo los critica, se sienten pequeños. Esto es una vida de esclavitud. El hombre de éxito define su propio valor cada mañana frente al espejo. Sabe quién es. Conoce el esfuerzo que está haciendo y los sacrificios que está soportando. Cuando tienes esa base sólida, una crítica externa es como una gota de lluvia en una montaña de granito. Puede mojar la superficie por un momento, pero jamás cambiará la estructura de la montaña. La mirada del espectador distante. Imagina que estás en la cima de una montaña muy alta, mirando hacia abajo. Allá abajo, las personas parecen hormigas. Sus peleas, sus ofensas y sus dramas parecen minúsculos y sin importancia. Esta es la perspectiva que los hombres de éxito adoptan. Practican el distanciamiento mental. Cuando reciben una crítica severa, se imaginan observando la situación desde arriba. Perciben que dentro de 100 años, ni ellos, ni el crítico y ni el motivo de la discusión existirán. Esta visión de la brevedad de la vida y la pequeñez de los conflictos humanos trae una claridad absoluta. ¿Por qué perderías tu sueño por una frase dicha por alguien que pronto será olvidado por el tiempo? Mantén la mirada en el horizonte y en tus grandes propósitos. Deja las mezquindades para quien no tiene una misión que cumplir. La transformación del obstáculo en camino. La actitud secreta final es la capacidad de transmutar el ataque en ventaja. Los estoicos creían que el fuego que consume las cosas pequeñas es el mismo fuego que es alimentado por grandes troncos de madera. Debes ser el gran fuego. Si alguien critica tu proyecto, usa esa energía para hacerlo aún mejor y más incontestable. Si alguien ataca tu reputación, usa eso como una prueba para demostrar tu integridad bajo presión. Cada crítica es una oportunidad de entrenamiento para tu paciencia y tu resiliencia. Sin críticos, no tendrías dónde probar tu fuerza. Son, de hecho, tus entrenadores más rigurosos. Agradece mentalmente por el desafío y muéstrales con resultados lo que un hombre de carácter es capaz de realizar. Conclusión y el llamado a la maestría. Dominar el arte de lidiar con críticas no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es una práctica diaria de vigilancia sobre la propia mente. Fallarás algunas veces. Sentirás la sangre hervir y tendrás ganas de gritar. Pero cada vez que elijas la indiferencia selectiva y el silencio enfocado,
estarás acercándote a la maestría. Los hombres de éxito que admiras no son super seres humanos. Simplemente aprendieron a gestionar lo que sucede dentro de sus cabezas. Entendieron que nadie puede herirte sin tu consentimiento. Si este conocimiento tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios la frase «Soy el dueño de mi reacción». Esto ayudará a fijar esta idea en tu subconsciente. Dale like al video para que esta sabiduría llegue a más hombres que necesitan fuerza. Y recuerda siempre, la opinión de los demás es su carga. Tu paz es tu responsabilidad. Ve adelante con la cabeza en alto y el enfoque inquebrantable. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.